Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, el terror no abandona a Kabul. Centenares de ciudadanos se atropellan entre sí para llegar a los aviones. Encontramos a un afgano en Bogotá que se encargará de organizar el recibimiento de sus compatriotas en el país. The New York Times relata los negocios de cocaína del escolta del presidente asesinado de Haití y dice que el narcotráfico habría tenido que ver con el magnicidio. Obras prometidas por el gobierno hace 2 años para impedir que 2 barrios de Guayabetal se derrumbaran no se han iniciado. Hoy Colombia tuvo menos de 100 muertos y menos de 3.000 contagios de COVID, sus cifras más bajas del año. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, con su victoria 1-0 sobre Deportes Quindío, Atlético Nacional sigue siendo el líder solitario de la liga con 16 puntos. En el último minuto, Santa Fe logró el empate en su visita al Deportivo Pereira. Arrancó la liga italiana, gol de Luis Fernando Muriel con Atalanta frente al Torino. Y en España, Luis Suárez marcó para el Granada frente al Valencia, asistencia del compatriota Carlos Vaca. Fabio Jakobsen se quedó con la victoria en la 8ª etapa de la Vuelta a España, que sigue siendo liderada por Primo Roglic, mientras que Miguel Ángel López y Egan Bernal continúan en el top 10 de la general. Aquí está, esta es la imagen del día. El mundo no había presenciado una evacuación masiva de ciudadanos de un país hacia otro, como las que en estos días se han visto en Afganistán, por el temor de sus ciudadanos al poder talibán. Los aviones militares de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, entre otros, siguen saliendo atiborrados de humanos, como si se tratara de transporte de carga. Colombia confirmó que recibirá a 4.000 refugiados de ese país. Noticias 1 encontró a un afgano en Bogotá que organiza el recibimiento de sus compatriotas aquí. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Lo vieron ustedes en la imagen del día, la evacuación masiva de ciudadanos de Afganistán que se acercan desesperados al aeropuerto de Kabul, escapando del régimen talibán. Continúa la zozobra en las vías de acceso al aeropuerto de Kabul. Las primeras promesas de los talibanes sobre perdón general e ingreso a una era de paz fueron incumplidas tan pronto como las pronunciaron. El terror se ha apoderado de las calles en cada ciudad afgana después de que, pese a las restricciones en las comunicaciones, la gente se ha ido enterando de la búsqueda puerta a puerta de las personas que habrían colaborado con el gobierno anterior o con fuerzas extranjeras, entre estas las de Estados Unidos. Las actitudes hostiles de los milicianos talibanes y los disparos de fusil que se escuchan cerca del aeropuerto no han sido obstáculo para los angustiados ciudadanos que intentan salir de Afganistán para encontrar refugio en otros países. La amenazante situación no ha detenido a la muchedumbre que a pie o en vehículos intenta atravesar la distancia que la separa de las pistas de aterrizaje para poder abordar, como si fueran cargueros de mercancía, los aviones militares de diferentes nacionalidades que han llegado para rescatar a los ciudadanos de sus países, pero también para realizar la tarea humanitaria de extraer de la venganza talibán a los habitantes comunes de Afganistán. Mientras los hombres armados del régimen talibán intentan bloquear la entrada norte del aeropuerto Hamid Karzai, cientos de familias hacen lo posible para tener cotares. Se han visto sorprendidos cuando padres desesperados les pasan a sus bebés y niños para que se los lleven y salvarlos de la violencia. Es mayor el temor de estos padres a las fuerzas talibán que a volver a ver a sus bebés. El caos en la plataforma del aeropuerto ha llevado incluso a que aviones como este Airbus de la Fuerza Aérea Francesa decole activando señuelos para evitar ser impactado. Mientras tanto, en las calles de Kabul, ciudadanos continúan las protestas contra los talibanes que siguen deteniendo y golpeando a quienes vean portar la tradicional bandera afgana. La situación es tan complicada que periodistas como Clarissa Ward de CNN, quien había hecho varios reportes desde Kabul, y esta semana fue amenazada con pistolas y fusiles por talibanes cuando describía la tensa situación, tuvo que salir de emergencia en un vuelo militar rumbo a Doha, capital de Qatar. Hoy, en Washington, el Pentágono informó que aviones de Estados Unidos evacuaron ya a un poco más de 17.000 personas. En la base aérea de
Torrejón en España, ya han aterrizado 6 aviones con familias afganas. Mientras que 40 países ofrecen su apoyo para evacuación humanitaria, Grecia y Turquía continúan el despliegue de tropas para evitar el paso de refugiados por sus barreras fronterizas. 4.000 de estos refugiados tendrán como destino a Colombia. Noticias 1 encontró a uno de sus compatriotas en Bogotá. Carlos Cárdenas. Mónica, se llama Abdul Amin y está radicado en Bogotá hace algunos años. Él y 3 de sus compatriotas, que también viven en Colombia, están organizándose para recibir a sus 4.000 connacionales y apoyarlos mientras los trámites de la Embajada de Estados Unidos les permiten viajar a ese país. 4 ciudadanos afganos que se encuentran radicados en Colombia hace algún tiempo, sin relación con los hechos actuales, se encargarán de recibir a más de 4.000 de sus compatriotas que llegarán en los próximos días en calidad de refugiados en aviones de las fuerzas militares de Estados Unidos, según informó el presidente Duque en declaración conjunta con el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Philip Goldberg. Los Estados Unidos no solamente va a sufragar todos los costos de la atención de estas personas, sino que también estará contribuyendo con la agilidad en todos sus procesos para que la temporalidad permita que las personas que reciban este albergue lleguen rápidamente también a su país. Los ciudadanos afganos, ya familiarizados con Colombia, se preparan para ayudar a quienes llegan desde su país sin ningún bien ni fortuna por las condiciones de emergencia en que tuvieron que salir. Los 4.000 afganos que llegarían aquí llegan con los niños, bebés, los abuelos, los adultos, con todas sus familias llegan porque este peligro queda con todas las familias. Este estudiante afgano que llegó a Colombia hace 5 años y que contrajo matrimonio con una bogotana, creó una fundación con el fin de apoyar a sus connacionales que huyen del régimen talibán. La fundación se llama ZEMA, significa para nosotros. Entonces, esta fundación va a ayudar a apoyar a los afganos que llegaría para dar una ubicación para vivir, ropas, comidas. Entre las 4.000 personas que espera, habría algunos familiares suyos. Ellos están en una parte salvada. Mi familia está esperando que algunos aviones llegarían y los llaman a ellos para que lleguen al aeropuerto. El problema del aeropuerto es demasiado gente está esperando a ingresar al aeropuerto porque quieren salir por tema de miedo. Reiteró que los refugiados que recibirá Colombia mientras se tramitan sus permisos para ir a Estados Unidos, el país de su destino, tienen las mismas razones para escapar. Huir de lo que consideran persecución política por haber tenido puestos públicos en el gobierno depuesto por los talibanes, a la que le seguirá una muerte segura. Mucha gente sabe, muchas personas saben que los afganos trabajaron con gobierno y ellos están en la lista negra de los talibanes. Pero si ellos dicen en la noticia que ellos no tienen nada con la gente que trabajaron en gobierno, no va a hacer nada a ellos. Entonces es totalmente mentira. Según Abdul, los afganos que aterricen en Bogotá serán separados por grupos y serán enviados a varias ciudades cuyos alcaldes han manifestado su intención de brindarles ayuda humanitaria, como Cali y Barranquilla. Los alcaldías de otras ciudades de Colombia aceptaron para que estarían algunos como Barranquilla, Bogotá y algunas ciudades otro que ellos aceptaron para que ellos estarían allá. Según contó Abdul Amin, también viajará a Bogotá un grupo de afganos radicado en Estados Unidos que se ofreció a apoyar a sus compatriotas con alimentos, vestidos y medicamentos. El diario The New York Times publica hoy un reporte según el cual el jefe de escoltas del asesinado presidente de Haití, Dimitri Gerard, hoy preso por participar en el magnicidio, habría participado por lo menos en una operación de narcotráfico, pero nunca fue investigado en su país. El jefe de seguridad del asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse, Dimitri Gerard, quien está detenido y siendo investigado porque el día del crimen del mandatario haitiano su esquema de protección desapareció, también es sospechoso por narcotráfico.
Según el periódico The New York Times, en 2015, un barco de carga con bandera panameña atracó en Puerto Príncipe con más de 700 kilos de cocaína y 300 de heroína. En el momento en que se estaban descargando los paquetes, se formó una revuelta, lo que ocasionó disparos al aire, y esto generó una alerta de la policía de Haití. Sin embargo, antes de que llegaran, apareció Gerard con varios hombres para desaparecer la droga. 2 jeeps se precipitaron hacia el muelle. Se bajaron hombres con uniformes de la Guardia Presidencial y otras insignias policiales y, en lugar de realizar detenciones, se apoderaron rápidamente de costales de cocaína y heroína. Los testigos que hablaron con el diario norteamericano le aseguraron que Gerard era quien lideraba la operación de desaparición de los paquetes de cocaína y heroína. Dirigiendo a gritos a algunos de los guardias se encontraba Gerard, que en aquel entonces era integrante de la Guardia de Seguridad Presidencial, según un testigo entrevistado por The New York Times. A pesar de los testimonios, el ex jefe de seguridad del presidente Moïse nunca fue investigado ni detenido, solo hasta ahora por su presunta participación en el magnicidio. Incluso familiares del exmandatario y políticos haitianos han negado la tesis de que el crimen se cometió para tomar el poder de la isla. Con esta información, algunos sectores del país manifestaron que el asesinato del presidente Moïse se pudo dar por temas de narcotráfico y que la participación de Dimitri Gerard habría sido fundamental para cometer este crimen. Cuando un derrumbe hizo evidente el riesgo de deslizamientos en Guayabetal, Cundinamarca, el presidente Duque visitó el municipio para anunciar una acción integral de todo el estado para mitigar los nuevos riesgos. Pero esta semana las casas empezaron a caer al río. Juliana Ramírez. Mónica, la Unidad de Gestión de Riesgo aseguró en un comunicado que hace meses está ejecutando un presupuesto de 3.000 millones de pesos, pero la alcaldía dice que ninguna obra se ha iniciado porque hasta solo hace un mes se aprobó la plata. La primera tarea que teníamos era identificar con precisión el riesgo y tomar las acciones para tener los recursos que nos permitan enfrentar esta contingencia. Es en esa línea que se han articulado más de 150.000 millones de pesos con todas las obras que nos permitan enfrentar los riesgos que existen. 2 años después de la promesa presidencial, los recursos nunca llegaron a Guayabetal, último municipio de Cundinamarca en la vía que conduce al llano. Hoy sus casas se las está tragando el río. Perdimos la vivienda, perdimos nuestros enseres, las viviendas se han estado viniendo a pedazos cada momento por el río que todavía está pegando contra el talud de donde están ubicadas nuestras casas. En 2018, la alcaldía de Guayabetal contrató una consultoría para determinar la posible amenaza de deslizamientos en las zonas conocidas como Villa Jimena y Las Perdices, ubicadas al sur del casco urbano, y para que se hiciera una proyección de la capacidad hidráulica del río. El concepto técnico encontró riesgos en las montañas y recomendó construir unos muros de contención para mitigarlos. Un año después, a mediados de 2019, la vía al llano estuvo cerrada varias semanas debido a un derrumbe en el kilómetro 58. Parte del material de ese desprendimiento cayó al río Negro que atraviesa Guayabetal y ocasionó que se creara una especie de dique y por ende el caudal del afluente aumentó considerablemente, agrandando los riesgos que ya recaían sobre las montañas de Villa Jimena y Perdices que nunca se mitigaron. Estamos hablando también de una situación de derrumbe que es mucho más grave de lo que se había visto en otras ocasiones. Pero aquí estamos buscando la respuesta integrada por parte del Estado. En ese momento se hizo varios simulacros de evacuación del pueblo. Estamos en un simulacro porque no lo están haciendo en este momento. Estamos ocupados. La declaración de calamidad pública le permitió a la alcaldía de Guayabetal presentar un proyecto de 3.000 millones de pesos con aval y viabilidad de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para construir las obras de mitigación. Se construirán 14 caissons de 4 metros de profundidad y 6 caissons de 6 metros de profundidad. Se construirá un muro de aproximadamente 3 metros de alto y 102 metros de largo donde se presenta la falla. En estas actas del Consejo, el alcalde saliente de Guayabetal, Javier Castro, informó sobre el proyecto de mitigación que dejó andando. Consultada a la alcaldesa actual por qué nunca se hicieron las obras, esta respondió que después de 2 años de la contingencia, el Ministerio de Hacienda apenas aprobó los recursos hace un mes. Recursos que ya no sirven para mitigar la caída de las casas sobre el río. La reforma constitucional que permitiría regularizar el consumo de marihuana en adultos está a un cacho de ser aprobado en su primera etapa en el Congreso, donde se trabó hace 2 años. Eduardo López Juque. Mónica, no obstante que se aprobó el informe de ponencia, a la hora de votar el articulado se había desintegrado el quórum.
de manera que la próxima semana lo volverán a poner a rodar. A último minuto, después de 3 horas de debate, se trabó en la Comisión Primera de Cámara la aprobación del articulado de la reforma constitucional que regularía el cannabis de uso adulto en el país. Por el sí, 14 votos y por el no, 2. Así que se ha desintegrado el quórum. 13 minutos antes, en la votación del informe de ponencia, el resultado había sido alucinante. Han votado 20, 14 por el sí y 6 por el no. Durante 180 minutos se escucharon argumentos de todo tipo, como el del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien habló de negocios, sustituyendo las matas de coca por las de marihuana. Este es un mercado aproximadamente de 30.000 millones de dólares. También se escuchó del fracaso mundial de la lucha antidrogas. El prohibicionismo como política internacional de drogas es un absoluto fracaso. El consumo global en 50 años no ha disminuido un ápice, por el contrario, no ha parado de crecer. Y de los efectos nocivos para la salud en comparación con otras sustancias que circulan libremente. El tabaco es más dañino que el cannabis para el usuario y para todos los que lo rodean. Las voces en contra del uso adulto del cannabis salieron del Partido Conservador y de la U, que cuestionaron los estudios científicos que lo califican menos dañino que el tabaco y el alcohol. Yo científicamente pongo en duda eso. Tiene efectos nocivos para la salud y afecta el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, genera episodios psicóticos. Los congresistas del Centro Democrático aseguraron que su rechazo tiene que ver con el peligro que representa para los menores de edad y los dramas familiares que genera una adicción. Es que liberalizar el consumo para los adultos, vaya y venga. ¿Cómo hago que mis menores no caigan? Germán Navastalero del Polo recordó que en ciertas regiones del país las adicciones las producen los propios padres de familia. En Antioquia lo que más es mostrar un pisco con una botella de aguardiente tomando con un poncho y decir es que yo quiero que mi hijo sea tan berraco como yo y le zampan un aguardiente o no al chino. El martes se conocerá la suerte de la reforma, que como en 16 estados de Estados Unidos y otras 59 naciones, permite el consumo recreativo de la marihuana. Nuevamente, el viceministro de Ambiente, Francisco Cruz, optó por mantener silencio sobre el despojo por el que ha sido denunciado de un predio del que se pretende dueño dentro del Parque Nacional Natural de los Nevados. A pesar de la prueba documental, la Corporación Regional niega conocer el caso. Víctor Ballester. Mónica, el viceministro ha recibido y leído nuestras preguntas en relación con el reclamo de unos campesinos que desde que lo denunciaron a él y a su socio político y comercial están siendo intimidados por carros misteriosos que rondan amenazantes su vivienda. Él me dijo y me señaló el lote. El pasado 15 de agosto, Noticias 1 dio a conocer las denuncias de una humilde familia caldense que asegura ser víctima del viceministro de Ambiente, Francisco Cruz, quien los habría engañado para sacarlos de unos terrenos que hasta hace poco fueron de su propiedad en sociedad con su esposa y que, al parecer, de manera irregular, fueron vendidos al empresario Gustavo Robledo, hijo del exalcalde de Manizales, Gustavo Robledo Izaza. Francisco Cruz y Robledo nos quieren desplazar porque son personas que tienen poder. Y todo esto empezó cuando Francisco Cruz llegó al viceministro del Medio Ambiente. Yo denuncié al señor Robledo y al señor Cruz por hurto a comercio y por quererme desplazar. El predio en disputa hace parte actualmente del Parque Nacional Natural Los Nevados. Consultamos a Corpo Caldas, una de las entidades encargada de la vigilancia y control de dichos terrenos. Sobre el tema de las ventas del predio, la corporación no tiene competencia y tampoco tenía conocimiento. Sin embargo, los denunciantes le dijeron a este noticiero que desde el año pasado han remitido a esa corporación varios oficios informando sobre lo que allí estaba ocurriendo, solicitando una explicación sobre la venta de terrenos en un área protegida. En esta respuesta a un derecho de petición, documento que fue firmado esta semana, la corporación habla de dicha compraventa. El terreno pasó de manos de Andrea del Socorro Valencia, esposa del viceministro, a la señora Zoila Vázquez. Nosotros estaremos acompañando a don Edgar y a su familia hasta las últimas consecuencias para que se puedan restablecer y restituir, por supuesto, los derechos que tiene don Edgar sobre los predios que
son legítimamente de él. Según los denunciantes, desde que se hizo pública la información, no han parado los hostigamientos. Aún no reciben las medidas de protección que solicitaron. Después de la denuncia realizada en Noticias 1, hemos sido víctimas de hostigamientos e intimidaciones. En nuestro pedido lo siguen rondando personas desconocidas y nosotros nos ratificamos en la denuncia que hicimos en contra del señor Robledo y el señor Cruz. Noticias 1 contactó nuevamente al viceministro Francisco Cruz para conocer su versión sobre lo ocurrido, pero hasta el momento no ha querido pronunciarse sobre el tema. Este jueves habrá manifestaciones en las calles convocadas por el Comité Nacional del Paro, que aspira a que los proyectos que presentaron desde las protestas de 2019 puedan ser discutidos en el Congreso. Enrique Tapia. Mónica, la idea del comité es que luego de la manifestación de agosto habrá por lo menos un día de protesta en cada uno de los meses que le falta al año, con la esperanza de que en el Congreso siquiera estudien los proyectos propuestos. Luego del paro que se desarrolló en el país entre el 28 de abril y el 15 de junio como consecuencia de la reforma tributaria que presentó en su momento el gobierno, el Comité Nacional del Paro convocó a nuevas movilizaciones para lo que resta del año. Tiene una movilización prevista ahora el 26 de agosto, otra en el mes de septiembre el 28, otra en el mes de octubre, noviembre y diciembre, que cerraríamos el 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos. Según el dirigente sindical, las movilizaciones hacen parte del apoyo que se busca para los 10 proyectos de ley radicados en el Congreso y que hacen parte de las peticiones que le hicieron al gobierno durante el paro, pero que finalmente no pudieron ser negociadas. Aspiramos a poder inclusive comunicarle a la opinión pública cuál es el comportamiento de cada uno de los congresistas con respecto a estos proyectos que contienen el clamor popular expresado en estas movilizaciones. La estrategia es que los proyectos puedan discutirse, que el país pueda discutirlos, que el Congreso los pueda discutir, que miremos con toda seriedad cuáles son los problemas de los colombianos. El director ejecutivo del Movimiento Dignidad Agropecuaria, parte del Comité Nacional del Paro, señaló que las movilizaciones de abril, mayo y junio les dejaron varias enseñanzas que ya están poniendo en práctica. Otra serie de temas sobre cómo tramitar diferencias en el seno del Comité Nacional de Paro, sobre cómo, ¿cierto?, hacer explicaciones a las comunidades, sobre cómo vincularnos, ¿cierto?, a la mayor cantidad de sectores que nos pudimos vincular. Hablamos con la iglesia, hablamos con la industria. El próximo miércoles el Comité del Paro presentará 2 nuevos proyectos que cuentan con el aval de varios congresistas para ser radicados. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Colombia publicó un informe escandaloso sobre el crecimiento de los fenómenos del desplazamiento y el confinamiento de personas en Colombia este año. Juan Fernando Barón. Mónica, en 6 meses de este año la cifra de víctimas de desplazamiento aumentó en un 191% comparado con el mismo periodo del año pasado y las de confinamiento aumentaron en un 100%. Hace unas semanas, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia reveló que en los primeros 6 meses de este año, 44.647 personas han sido desplazadas de sus regiones, lo que significa un aumento de casi el 200% en comparación con el mismo periodo de 2020. Durante enero y junio de 2021, el número de víctimas por desplazamiento masivo ha aumentado en un 191% en comparación con el mismo periodo de 2020. Según el informe de la ONU, ya se sobrepasó la cifra de desplazados en los 12 meses del año 2020, cuando se registraron 26.291 personas que tuvieron que salir de sus viviendas. Al menos 86% o 34.116 personas se mantienen en situación de desplazamiento con múltiples necesidades intersectoriales en sus comunidades de acogida. Al igual que con el fenómeno de desplazamiento, las cifras de confinamiento, es decir, personas que no pueden salir de sus territorios por los enfrentamientos, en los primeros 6 meses del año 2021 superaron las 39.900 víctimas, mientras que en el mismo periodo del año 2020 fueron más de 18.000. Solo en Chocó, más de 19.100 personas han sido confinadas durante el primer semestre de 2021. La ONU señaló que los departamentos de Nariño, Chocó, Cauca y Antioquia son los de mayores desplazamientos y confinamientos. El impacto humanitario sobre poblaciones de los departamentos de la región pacífica y noroccidente es preocupante. La Oficina de Naciones Unidas en Colombia manifestó su preocupación debido a que estos registros no se presentaban desde 2017.
No existe aún ninguna prueba específica que pueda determinar cuánta inmunidad proporciona una vacuna frente a las otras, pero ya existen algunos puntos de partida, inclusive para hacer el análisis diferencial de cómo funciona cada una en los colombianos. Camilo Galán. Mónica, esta semana hubo una cumbre de inmunólogos sobre el tema en el que se planteó que los estudios actuales de AstraZeneca y Moderna dan un punto de partida que podría servir para iniciar el estudio necesario de la inmunidad nacional. Según las cifras de la más reciente encuesta realizada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el 20% de las personas en Bogotá no están dispuestos a vacunarse. La principal causa de esta ausencia en puntos de vacunación, según los datos, es la poca claridad con respecto a la inmunidad en el COVID-19. La mayoría de este 20% argumentó que no se vacuna porque ya tuvo el virus. Eso nos muestra la importancia de este tema. Ayer, en un coloquio en el que participaron expertos en inmunología, se conocieron y respondieron dudas acerca de la inmunidad tras vacunarse o contagiarse. ¿Qué se sabe de inmunidad? ¿Qué se puede medir? ¿Qué no se puede medir? ¿Y cómo se interpreta? Fueron algunas de las preguntas que respondieron estos expertos. Se debe interpretar con cuidado. En las conclusiones de la charla científica, la inmunóloga María del Pilar Lemus sugirió que en este momento ninguna de las pruebas tiene suficiente evidencia para determinar quién está protegido y quién no, aunque hay correlatos de protección con dos vacunas. Considero que es un uso inapropiado en este momento utilizarlas. Pero ya tenemos al menos una idea de dónde queda el punto de corte y de manera muy interesante la vacuna de AstraZeneca y la de Moderna tienen puntos de corte similares, sugiriendo que sí hay manera de definir quién está protegido y quién no. Para el investigador del Centro de Estudios de Enfermedades Autoinmunes, Manuel Eduardo Rojas, es importante poder individualizar los casos y poder estandarizar las pruebas reguladas que se lleguen a usar. Que sepamos qué significan esas pruebas, que cada prueba tenga su estandarización, que lo hagamos en población colombiana y asimismo, como lo dice la doctora, tener ese punto de corte, saber cuándo el paciente está protegido. Esto con el fin de saber en qué momento el paciente requiere una tercera dosis o si en realidad la necesita, mejorando la eficiencia en el suministro de las vacunas. Hasta el momento, realizarse algún tipo de examen no es suficiente razón para cambiar el comportamiento de protección que se debe seguir y es importante fortalecer el esfuerzo de regulación de este tipo de pruebas. Al día de hoy en el país hay 14.157.000 personas vacunadas, lo que quiere decir que nos faltarían por lo menos unos 30 millones para la inmunidad de rebaño, pero desde ya se acumula un faltante en cada fase que poco a poco se ve reflejado en la ocupación de camas UCI. Dayana Cruz. Mónica, en este momento de los 33.000 casos activos que tiene el país, 27.600 corresponden a personas que dejaron pasar su turno de vacunación, pero en cuidados intensivos la cifra podría ser mucho mayor. A pesar de que a partir de hoy el plan de vacunación nacional contra COVID-19 ya cubre a personas desde los 15 años y más de 80, casi la mitad de la población en el país no ha recibido ninguna dosis de vacunas. Así lo señalan cifras oficiales que muestran que hasta ayer, 20 de agosto, el 50,9% de las personas en grupos abiertos no habían recibido ninguna dosis de vacuna. Estas cifras también indican que falta el 15% de personas en el grupo de edad de 70 a 79 años. Según el Ministerio de Salud, si bien se ha cubierto a cerca del 90% de la población mayor de 80 años y al 100% del talento humano en salud registrado, la cobertura de las personas entre 60 y 79 años es cercana al 74% de las personas y la de los habitantes de 50 a 59 años solo llega al 54%. Esto quiere decir que aún falta por inmunizar en el territorio nacional a 1 de cada 4 ciudadanos de 60 a 79 años y a la mitad de los que tienen entre 50 y 59 años. El grupo de 40 a 49 años se ubica por encima del 10%. Por su parte, 3 de cada 4 personas entre 30 y 39 años faltan por vacunar, mientras 4 de cada 5 personas entre 25 y 29 años no han recibido ninguna dosis. A la fecha se han aplicado 33 millones de dosis de vacunas. De este número, 18.848.469 corresponden a primeras dosis, 11.456.150 a segundas dosis y 2.700.961 a monodosis. Esto significa que a la fecha 14 millones de personas han recibido el esquema completo en el país. Bogotá es el lugar con más dosis de vacunas asignadas con un total de 6 millones. Le siguen Antioquia con 4,9 millones y Valle del Cauca con 2,9 millones. Estas tres zonas a su vez son las que mayor número de dosis han aplicado. El 78,6% de pacientes por COVID-19 que se encuentran en unidades de cuidado intensivo
intensivo no están vacunados. Este porcentaje equivale a 27.604 pacientes que para el momento de la hospitalización ya tenían acceso a la vacunación, por lo que pudieron hacerlo por edad o comorbilidad. Los niños serán los más afectados con el cambio climático, lo que indican los indicadores. La UNICEF estableció un ranking de riesgo para los niños y jóvenes por su exposición al cambio climático. El menor riesgo lo encontró en Islandia y el mayor en la Guinea-Bissau. A Colombia la calificó con riesgo medio alto, a Uruguay en medio bajo y a México en alto. Esto indica que a los ríos debíamos haberlos cuidado como si fueran niños. Esto es lo que indican los indicadores. 10 años después de que un policía asesinara por la espalda a un adolescente por pintar una pared y que sus comandantes armaran una tramoya para reportar el asesinato, como el de un asaltante, la justicia solo ha hecho maniobras para garantizar la impunidad de los autores del homicidio y el montaje. Hace 10 años, el 19 de agosto de 2011, el patrullero de la policía Wilmer Alarcón asesinó por la espalda al joven grafitero Diego Felipe Becerra y luego intentó hacerlo pasar como un atracador en una buseta de servicio público para justificar su muerte. Pero deben entender que yo estaba trabajando. Pese a ser condenado a más de 37 años de prisión, este asesino cumplió 6 años prófugo de la justicia. El conductor de la buseta y su esposa, que denunciaron esa noche un supuesto atraco para favorecer al patrullero asesino y desprestigiar al menor que perdió la vida, luego de 10 años han resultado favorecidos tras 67 audiencias preparatorias. De esas 67 audiencias, adicionalmente se dieron 18 audiencias que fueron aplazamientos, dilaciones injustificadas por parte de los abogados. Cuando llegamos a juicio ya habían prescrito los delitos de fraude procesal y falsa denuncia. El juicio por la alteración de la escena del crimen terminó el 19 de diciembre del año pasado y aunque la lectura del fallo debió ser en abril, aún no se lleva a cabo, lo que podría terminar de beneficiar al conductor de la buseta Jorge Narváez y a su esposa Nubia Maecha, pendientes de un tercer delito por favorecimiento al homicidio. Me imagino que vendrán unas apelaciones por parte de ellos, esos recursos de apelación irán al Tribunal Superior, vuelven, luego se irá a casación y eso al final lo que va a terminar es en que no va a existir justicia porque pues, los delitos van a prescribir de aquí a un año. Por este caso, hay 4 condenas por la muerte del joven artista y la destitución de un coronel, un teniente y 6 patrulleros que esperan conocer su suerte jurídica una vez el juez emita su fallo, del que aún no se sabe cuándo podría darse luego de 8 meses de finalizado el juicio. Un proyecto de ley se propone hacer el popular borrón y cuenta nueva con los deudores morosos, ofreciéndoles opciones para regresar al mercado financiero. La próxima semana la Corte Constitucional deberá tomar una decisión sobre el proyecto de ley borrón y cuenta nueva, cuyo principal beneficio es una amnistía con las centrales de riesgo por única vez y luego de 6 meses de que las personas paguen sus deudas. Amnistía que sería más laxa con estudiantes con créditos educativos con el ICETEX, pequeños productores, víctimas del conflicto y jóvenes rurales, pues saldrían del reporte negativo inmediatamente. Actualmente las personas permanecen con reporte negativo al doble del tiempo que se estuvo en mora. Se calcula que con esta iniciativa se beneficiarían cerca de 10 millones de colombianos que podrían volver a tener acceso al crédito. Este proyecto también contempla que las pequeñas deudas, es decir, por debajo del 20% del salario mínimo, menos de 136.279 pesos, deberán ser reportados con 2 notificaciones en un intervalo de 20 días. Adicional, se prohibirá la consulta de las centrales de riesgo para otorgar un empleo y se protegerá a las víctimas de suplantación, en el entendido que con tan solo una carta y la copia de la denuncia penal por fraude, la entidad financiera deberá eliminar el reporte negativo. De pasar el examen en la Corte Constitucional, el proyecto de ley iría directamente a sanción presidencial. Ya regresamos con los 5 mejores de la jornada de fútbol. Este es Noticias 1, la red independiente. Los ciudadanos de Melbourne, Australia, se opusieron a la orden de confinamiento dictada por el gobierno con motivo de sus 61 contagios detectados de COVID y chocaron con la policía en el centro de la ciudad, en el camino a los parques que por restricción sanitaria están cerrados hasta nueva orden. Aunque hubo lesionados y detenidos, en ese país la policía no acostumbra a dispararles a los manifestantes. Este es Noticias 1, la red independiente.
Un informe de auditoría con hallazgos sobre la calidad de los alimentos en algunos de los comedores comunitarios de Bogotá, revelado por Noticias 1 hace unos días, fue confirmado por la secretaria de Integración, Cinia Navarro. Los controles de calidad se van a extremar en estos días. Como lo informó Noticias 1 hace unos días, un informe de auditoría que había ordenado realizar la Secretaría de Integración de Bogotá da cuenta de presuntas irregularidades en el manejo de alimentos en unos comedores comunitarios de Bogotá. Según ese informe, se encontró que en al menos 3 comedores se distribuyó carne adquirida en sitios no autorizados por sus deficientes condiciones de higiene. También se hallaron algunas bacterias producto aparentemente de la contaminación en el manejo de los productos comestibles. La entidad tomó medidas y decidió denunciar el hecho ante la Fiscalía. Cuando ocurre algún tipo de situación con uno de los operadores de cualquiera de nuestros servicios que amerite la remisión a la Fiscalía General de la Nación, se hace. Por tratarse de alimentos para población vulnerable, los controles se están ejecutando de manera más estricta y conjuntamente entre las Secretarías de Integración y de Salud. Tenemos la noticia criminal en donde se ha enviado todo lo actuado, el informe preliminar, las ratificaciones, todo lo que encontró el Salud, porque evidentemente pues hay diferencias en los distintos informes para que las autoridades competentes investiguen a fondo. La secretaria Navarro aseguró que se están tomando fuertes medidas para que los comedores comunitarios tengan garantizada la calidad de su servicio. La Secretaría de Integración Social tiene estándares altos de calidad. En este momento todos nuestros proveedores, todos nuestros operadores, todos nuestros tercerizados tienen un seguimiento muy riguroso por parte de Interventoría de Supervisión, pero de Secretaría de Salud también, con conceptos favorables. Deben tener toda la tranquilidad. A los comedores comunitarios asisten regularmente 32.000 personas, 400 por día en cada lugar. El cambio en el modo de vida sería gigante si, como nos esforzamos por enseñarle matemáticas a nuestros hijos, les enseñáramos a alimentarse saludablemente. Aunque comer es la fuente principal de nuestro bienestar, lo que comemos también es el origen de la mayoría de las enfermedades mortales de los humanos, la obesidad, la hipertensión, la diabetes. Lo ideal es que la comida que nos haga feliz también sea la que nos haga saludables. Cuando tú estás comiendo desde chiquito todos estos grupos de alimentos que mencionamos, vas a generar algo que se llama programación metabólica. Y esa programación metabólica puede ser o protectora o todo lo contrario, puede ser un factor de riesgo. Enseñarle a los hijos a comer saludable contribuye para un bienestar integral. Lo importante es conocer el origen de lo que le estamos suministrando a los niños. Frutas y vegetales, granos enteros como mazorca desgranada, cebada perlada, avena en hojuelas, arroz integral o incluso el arroz normal, leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, que tendrían incluso doble función, nos darían proteína y al mismo tiempo nos darían carbohidrato, que es como nuestra principal fuente de energía, proteínas de origen animal, lácteos. Aunque es más fácil decirlo que hacerlo, el ejemplo para que los niños tengan una buena alimentación la tienen que dar sus padres y tener contacto permanente con los alimentos que queremos que ellos consuman. Si yo quiero que lo pruebe, tengo que exponerlo todo el tiempo a ese alimento, porque esos estímulos que van entrando a través de los ojos, del olfato, del tacto, son los que hacen que en algún momento se anime a probarlo. Tenga en cuenta que no hay que amenazar para que los niños coman, porque esto generaría tensiones, rabia y disputa. Tampoco premie ni castigue con comida a los niños. Facebook quiere también dominar el ciberespacio en reuniones de trabajo y placer. Su nueva aplicación le permite a cada participante crear un avatar que interactúe con los de sus compañeros en una reunión virtual. Esta semana Facebook puso a disposición de quienes quieran adquirirla la plataforma Horizon Workrooms, la herramienta más revolucionaria de la era tecnológica conocida hasta el momento. Workrooms deja atrás las reuniones virtuales en la manera como las conocemos, es decir, cada uno de los participantes ubicado en el lugar en que se encuentra físicamente y mirando a los demás, también en sus sitios de trabajo o casa a través de la pantalla. Ahora todos pueden entrar a una sala de trabajo, sentarse en la mesa, usar el tablero para compartir documentos e intercambiar opiniones unos con otros como si estuvieran compartiendo físicamente sus experiencias. Solo que no es así. Se trata de una realidad paralela como la de los cuentos infantiles, cuando un niño o niña atraviesa un espejo y al otro lado encuentra un mundo encantado.
War Rooms fue diseñado, en palabras de Zuckerberg, para mejorar las habilidades del equipo, para colaborar, comunicar y conectarse personalmente, solo que todo se hace de manera remota, pero mediante imágenes tan auténticas que cada uno de los participantes puede sentir a los otros y sentirse ahí dentro. Incluso los que deseen hacerlo pueden crear su propio avatar o representación gráfica de sí mismo para el entorno digital, algo así como un muñeco propio. Para interactuar es necesario usar unas gafas especiales de la línea Oculus en el modelo Quest 2, que puede conseguirse en el mercado por $300 o 1.150.000 pesos. Esta nueva realidad virtual transformará totalmente la manera en que se trabaja, básicamente desafiando las distancias físicas, pero también las digitales como las conocimos. En época de vacunas vale la pena el tutorial de un médico especialista en inocular bebés sin dramas. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.